Sor Esperanza, una mujer de fe inquebrantable y manos callosas, trabajaba con maderas y herramientas toscas día tras día. Construía una casa elevada sobre gruesos pilares de troncos con el escaso material que encontraba. Pensó que sería apenas una solución precaria para protegerse a sí misma, un refugio modesto en medio del remoto pueblo de Valle Escondido. Pero al sentir la tierra vibrar bajo sus pies y al escuchar el siseo que ascendía desde la oscuridad del subsuelo, descubrió la verdad más aterradora y asombrosa que jamás pudo imaginar. Esto cambiaría a Sor Esperanza y a todo el pueblo para siempre. Usted ya imaginó la desesperación de ver su hogar invadido por una plaga inimaginable, donde la seguridad se convierte en una ilusión frágil y la vida pende de un hilo. Parece un guión de película de terror, pero sucedió de verdad en Valle Escondido, un pequeño rincón olvidado en los Andes hace apenas unos años. Y lo que la monja encontró no era solo el escepticismo de un pueblo entero, sino la premonición de una catástrofe que la obligó a construir un arca de salvación con sus propias manos. Por favor, antes de continuar con mi relato, suscríbase al canal y cuéntenos desde dónde nos está viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. No se pierda ni un segundo de esta increíble odisea de fe y supervivencia. El viento helado de la Sierra Andina se colaba por los resquicios de las viejas casas de adobe del Valle Escondido, un lugar tan remoto que parecía suspendido en el tiempo, olvidado por el mundo exterior. Entre los habitantes de este pequeño pueblo, la figura de Sor Esperanza se alzaba, no por su estatura, sino por la singularidad de su empeño. Sus manos, más acostumbradas a las oraciones y el tacto suave de los enfermos, ahora manejaban hachas y serruchos con una destreza sorprendente. Desde hacía meses, la monja dedicaba cada amanecer, cada mediodía, cada crepúsculo a la construcción de una casa peculiar. No era una casa de piedra o adobe como las demás, sino una estructura alta, elevada, sobre gruesos y robustos pilares de troncos de eucalipto, los pocos que se atrevían a crecer en aquellas laderas escarpadas. Los aldeanos, sentados en sus puertas, la observaban con una mezcla de curiosidad y burla, apenas disimulada. Susurros, risas contenidas, miradas de incredulidad, eran el pan de cada día para Sor Esperanza. ¿Qué estará haciendo la hermana Esperanza? ¿Acaso espera que el río se desborde hasta las nubes?, comentaba doña Rosa, con un tono de voz que la monja podía escuchar perfectamente a pesar de la distancia. Los niños, más osados, imitaban sus movimientos, balanceándose sobre imaginarios troncos, mientras sus madres los regañaban con una sonrisa cómplice. Nadie entendía por qué una mujer de Dios, dedicada a la enseñanza y al cuidado de los más vulnerables, se había lanzado a tal obra. No había inundaciones en el valle que justificaran una casa tan elevada, ni desprendimientos de tierra que la hicieran necesaria. El pueblo era tranquilo, casi aburrido en su rutina. La única explicación que encontraban era la excentricidad de la monja, una peculiaridad que con el tiempo se había vuelto parte del paisaje. Pero Sor Esperanza no escuchaba las voces, ni veía las miradas. Sus ojos, profundos y serenos, estaban fijos en su objetivo. Cada tronco era seleccionado con cuidado, cada unión reforzada con cuerdas y clavos rudimentarios. El sol quemaba su piel, el frío le entumecía los dedos, pero su determinación no flaqueaba. Llevaba en su corazón un secreto, una premonición que la impulsaba a seguir adelante, una visión que había turbado sus noches y que ahora guiaba cada uno de sus movimientos. La casa era su fe materializada, su respuesta a una advertencia que solo ella había recibido. La gente del pueblo,
Ajena a sus profundos motivos, seguía con sus vidas, cultivando sus parcelas, cuidando a sus animales y riéndose de la locura de la monja. Nadie podría haber imaginado que esa misma casa, objeto de burla y escepticismo, se convertiría en su única esperanza cuando el horror descendiera sobre el valle escondido. El tiempo, implacable, tejería un destino que pondría a prueba no solo la fe de una mujer, sino la supervivencia de toda una comunidad, enfrentada a una amenaza que desafiaba cualquier lógica y que emergería de las profundidades de la tierra. ¿Cómo podría un simple sueño justificar semejante esfuerzo? ¿Y qué clase de calamidad sería tan grande como para requerir un refugio tan insólito? Los inviernos en Valle Escondido eran conocidos por su crudeza. Largos, gélidos y a menudo implacables, cubrían el paisaje con un manto blanco y sumían al pueblo en un silencio sepulcral, solo roto por el aullido del viento y el crepitar de las hogueras. Pero el invierno de ese año, el que siguió a la mayor parte de la construcción de la casa de Sor Esperanza, fue diferente. Fue un invierno de una duración anómala y de lluvias torrenciales que no cesaban. Días y noches el agua caía del cielo con una ferocidad inaudita, empapando la tierra, desbordando los arroyos y formando pequeños lagos en las depresiones del terreno. Los lugareños, acostumbrados a la dureza del clima, nunca habían presenciado tal persistencia. Las nubes bajas y grises se aferraban a las cumbres, descargando su furia sin tregua, transformando el valle en un escenario de humedad y frío perpetuo. El aire, denso y cargado de humedad, tenía un olor particular, una mezcla de tierra mojada, musgo y algo más, algo que nadie lograba identificar. La cueva de la serpiente, una antigua gruta en las laderas más empinadas de la montaña, conocida por sus leyendas y por ser el hogar de unas pocas serpientes que rara vez se dejaban ver, parecía estar más activa que nunca. Los pastores que se aventuraban por sus cercanías reportaban ruidos extraños, siseos amplificados por la resonancia de la roca, un sonido constante y ominoso que antes no escuchaban. Pero las lluvias eran la preocupación principal. Los campos estaban anegados, el ganado sufría y la moral del pueblo comenzaba a flaquear. La gente se refugiaba en sus hogares, esperando el fin de aquel temporal interminable, sin reparar en las sutiles señales que la naturaleza les enviaba. Sor Esperanza, en cambio, sí las percibía. La humedad se había infiltrado en su pequeña ermita, el frío le calaba los huesos, pero su mirada estaba atenta a cada cambio en el entorno. Recordaba con una claridad pasmosa aquel sueño recurrente, aquel que le había mostrado la visión de una marea oscura y silente cubriendo el valle. En su sueño, la tierra misma parecía respirar un horror reptiliano, un horror que ascendía desde las profundidades, buscando refugio y alimento. Era una imagen tan vívida, tan visceral, que la había impulsado a empuñar el hacha y a construir su refugio elevado, a pesar de las burlas y el agotamiento físico. Ella sabía que las lluvias, más allá de la inundación superficial, estaban creando las condiciones perfectas para algo mucho más siniestro. El calor y la humedad persistentes en el interior de la cueva, junto con la abundancia de pequeños roedores que buscaban refugio del agua, habían provocado un fenómeno natural extraordinario y terriblemente peligroso, una explosión demográfica incontrolada de serpientes. Cientos, quizás miles, de huevos habían eclosionado en la oscuridad, dando vida a una generación de depredadores que pronto necesitarían expandirse, buscar nuevos territorios, escapar de la superpoblación de su natal prisión subterránea. El pueblo seguía ajeno. Los hombres se reunían en la pequeña taberna bebiendo aguardiente para espantar el frío, y las mujeres se consolaban mutuamente en sus cocinas
con la esperanza de que el sol pronto regresaría. Pero la realidad era que bajo sus pies, en las entrañas de la montaña que abrazaba el valle escondido, una fuerza primigenia y hambrienta se estaba preparando para emerger. ¿Qué tan grande podría ser esta plaga? ¿Y cómo reaccionaría un pueblo entero al ser confrontado con una amenaza tan antigua como la tierra misma, una amenaza que se arrastraba inexorablemente hacia sus hogares? La ignorancia sería su peor enemigo, y la fe de una sola mujer, su única y remota salvación. Los primeros indicios llegaron de forma sutil, casi imperceptible. Un granjero, al salir a revisar su ganado, encontró una serpiente joven en su establo, algo inusual para la época del año. La mató sin darle mayor importancia, pensando que se había extraviado por el frío. Días después, una anciana que recogía leña en los márgenes del pueblo se topó con un par de ellas en su camino, lo que le provocó un escalofrío. Pero fue el aullido desesperado del perro de la familia Morales lo que sembró la primera semilla de terror. El animal, un fiel guardián, apareció muerto en el patio, con marcas de mordeduras y el cuerpo hinchado. La preocupación comenzó a extenderse como una sombra. Los avistamientos se hicieron más frecuentes, más audaces. Las serpientes aparecían en los caminos, en los huertos, incluso cerca de las casas. Ya no eran una o dos, sino grupos pequeños, reptando con una agilidad inquietante. El aire se llenó de un olor terroso y dulce, un aroma que algunos asociaban a las serpientes, un presagio que la sabiduría popular había olvidado. El miedo, inicialmente un susurro, se convirtió en un rumor creciente y luego en un grito silencioso que oprimía el pecho de los habitantes del valle escondido. La gente comenzó a cerrar sus puertas y ventanas con más fuerza al anochecer. Los niños, antes correteando libremente, ahora eran vigilados con una ansiedad constante. La risa se fue apagando, reemplazada por un silencio tenso, roto solo por el siseo ocasional que parecía venir de todas partes. Y entonces llegó el día que Sor Esperanza había temido. La lluvia, por fin, dio una tregua, y un sol pálido intentó asomarse entre las nubes, pero lo que reveló no fue alivio, sino el horror. Del sendero que conducía a la cueva de la serpiente emergió una marea negra y brillante. No eran docenas ni cientos, sino miles de serpientes, de todos los tamaños, deslizándose coordinadamente como un río de escamas hacia el pueblo. La tierra tembló ligeramente bajo la fuerza de su avance silencioso. El siseo, antes un eco lejano, se transformó en un zumbido ensordecedor, un coro reptil que helaba la sangre. Los primeros en verlas fueron los pastores de las alturas, quienes lanzaron gritos de advertencia que se perdieron en el viento. Luego, un grupo de mujeres que lavaban ropa en el río presenciaron la avalancha que bajaba por la ladera. Sus gritos de terror rasgaron el aire, pero ya era demasiado tarde. La plaga ya estaba sobre ellos. Las serpientes se dispersaron por el valle con una velocidad aterradora, buscando refugio, calor y, sobre todo, comida. Entraron en los campos, en los establos, treparon por los muros de adobe de las casas. El pánico se desató. La gente corría despavorida, tropezando entre sí, buscando un lugar seguro, pero no lo había. Los animales enloquecieron. Los perros ladraban histéricamente, las vacas mugían de miedo. El caos era absoluto. La monja, desde la altura de su casa de troncos, observaba la escena con una mezcla de horror y una profunda tristeza. Su corazón se encogía al ver el terror en los ojos de sus vecinos, pero también sentía una punzada de confirmación. Su sueño se había vuelto una pesadilla vívida, y la gente que antes se burlaba ahora se encontraba atrapada en el centro de su peor pesadilla. ¿Podría la fe, la determinación
y la insólita construcción de una sola mujer ser suficiente para salvar a un pueblo entero de una amenaza tan abrumadora e imparable que ya había puesto su pie resbaladizo en cada rincón del valle. El tiempo para las explicaciones había terminado. Ahora solo quedaba la lucha por la supervivencia. El aire se llenó con los gritos desesperados de los aldeanos. Las serpientes, en su instinto de supervivencia, se movían con una velocidad pasmosa, entrando por cualquier grieta, por debajo de las puertas, trepando por las paredes de adobe con una facilidad espeluznante. El pueblo, antes tan pacífico, se había convertido en un infierno de siseos, miedo y desesperación. Las puertas eran inútiles, las ventanas, trampas mortales. Algunos intentaron huir hacia las montañas, pero las serpientes ya habían cubierto los caminos, convirtiendo la fuga en una carrera contra una muerte rápida y dolorosa. Las casas de adobe, sólidas en apariencia, eran vulnerables. Las serpientes se deslizaban por los pequeños orificios, por las tejas sueltas, invadiendo los interiores, buscando la calidez de los hogares humanos. El horror se apoderó de todos. No había un solo rincón seguro. Los animales del pueblo, presas del pánico, corrían sin rumbo o se quedaban paralizados por el terror. El ganado mugía, los perros aullaban sin cesar. Los niños lloraban desconsoladamente, aferrándose a sus padres, mientras éstos intentaban inútilmente protegerlos de la marea reptil. El veneno de las serpientes era una amenaza constante. Aquellos que eran mordidos caían rápidamente, sus cuerpos sucumbiendo al potente tóxico, aumentando el terror general. La pequeña posta médica del pueblo, atendida por un anciano curandero, quedó rápidamente desbordada y sin recursos ante la magnitud de la tragedia. La vida en Valle Escondido se detuvo de golpe. La gente se subía a las mesas, a los armarios, a cualquier cosa que pudiera ofrecer un poco de altura, un respiro momentáneo de la amenaza que se arrastraba por el suelo. Pero las serpientes no se limitaban al suelo. Trepaban por los muebles, por las cortinas, incluso por las ropas colgadas, buscando un lugar donde anidar o un pasaje hacia el interior de las casas. La oscuridad de la noche, que antes ofrecía consuelo y descanso, ahora era una aliada de las serpientes que parecían volverse más audaces bajo el manto nocturno. La luz de las velas y las linternas apenas lograba iluminar el horror que se deslizaba por cada sombra, cada rincón. Fue en medio de este caos y desesperación que algunos, los más perspicaces, o quizás los más desesperados, recordaron la peculiar casa de Sor Esperanza. La estructura, elevada sobre esos robustos pilares de troncos, parecía inmune a la marea que cubría el suelo del pueblo. Desde su altura, la casa de la monja se alzaba como un faro en medio de una tormenta de escamas y siseos. Las serpientes, aunque trepadoras, no podían escalar los troncos lisos y gruesos que sostenían la vivienda, al menos no en la misma cantidad y velocidad que invadían las casas de adobe. Un pequeño grupo de familias, con el terror grabado en sus rostros, decidió que era su única oportunidad. A tientas, entre la oscuridad y el peligro inminente, comenzaron a dirigirse hacia la casa de la monja, aferrándose a la tenue esperanza que esa extraña construcción les ofrecía. Sus piernas temblaban, sus corazones latían a un ritmo desenfrenado, pero la imagen de la casa de troncos se había convertido en el único punto de luz en un mar de oscuridad y muerte. El siseo de las serpientes se intensificaba con cada paso, y la promesa de seguridad era solo una ilusión frágil. ¿Podrían alcanzarla antes de ser devorados por la marea reptil? ¿O se convertiría el camino en una trampa fatal, dejando a Sor Esperanza como la única testigo del fin de un pueblo? La procesión de familias desesperadas hacia la casa de Sor Esperanza
era un cuadro de pura angustia y determinación. La luz de la luna, apenas visible entre las nubes que aún persistían, sus siluetas se movían con cautela, sorteando el peligro invisible que se arrastraba por el suelo. Los hombres, con palos y piedras en mano, intentaban abrirse paso, golpeando el suelo para espantar a las serpientes que se cruzaban en su camino. Las mujeres, con sus hijos pequeños, aferrados al pecho, caminaban con pasos ligeros y el corazón en la garganta, conteniendo sus lágrimas para no infundir más terror en los pequeños. El siseo era ahora un rugido constante, un sonido envolvente que parecía surgir de la tierra misma. Los chillidos ahogados de aquellos que no lograron esquivar una mordedura se mezclaban con el lamento lejano de los perros y el sonido del pánico. Cada metro avanzado era una victoria, cada paso una prueba de valentía. Los pilares de la casa de Sor Esperanza se alzaban majestuosos en la distancia, como una promesa inalcanzable, mientras la marea reptil se extendía a su alrededor, como un mar oscuro y peligroso. La monja, desde la plataforma elevada de su casa, los había visto. Su corazón se apretó al ver a sus vecinos, los mismos que se habían reído de ella, ahora buscando refugio en su locura. No había juicio en su mirada, solo compasión y una determinación férrea. Había preparado su casa no solo para ella, sino para el pueblo. Había colocado una escalera de cuerda, resistente y gruesa, que ahora descendía hasta el suelo, como un puente hacia la salvación. Era una invitación silenciosa, una promesa de refugio en medio del caos. Cuando el primer grupo de familias llegó a la base de la casa, sus rostros estaban cubiertos de sudor y lágrimas. El alivio inicial se mezcló con el terror de ver a las serpientes acumulándose alrededor de los pilares, intentando escalar, sus cuerpos entrelazándose en un grotesco ballet. Sor Esperanza los recibió con una calma que contrastaba con la histeria que los rodeaba. Sus ojos transmitían una paz que por un momento logró calmar los corazones acelerados de los recién llegados. Suban con cuidado, uno a uno. Ayúdense mutuamente, les dijo con una voz suave pero firme, mientras les tendía una mano para facilitar el ascenso por la escalera de cuerda. El ascenso fue lento y angustioso. Los niños eran pasados de mano en mano. Las mujeres, con sus faldas largas, subían con dificultad, mientras los hombres vigilaban abajo, golpeando el suelo para mantener a raya a las serpientes que se atrevían a acercarse demasiado. El aire se hizo denso con el olor a tierra mojada y el hedor dulce y penetrante de las serpientes, una señal de su creciente número. Poco a poco, la plataforma de la casa de la monja se fue llenando de gente. Las familias se abrazaban, las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. El espacio era reducido, pero la sensación de seguridad que ofrecía era inconmensurable. Desde allí arriba, el espectáculo era aterrador. El pueblo entero estaba cubierto por un manto de serpientes que se movían y siseaban, una alfombra viviente que ahora las rodeaba. La casa de Sor Esperanza era un islote de esperanza en un océano de veneno y muerte. Pero la noche apenas comenzaba y el número de serpientes no dejaba de aumentar. ¿Podría la frágil estructura de troncos resistir la presión de una noche entera de asedio? ¿Y qué pasaría con aquellos que no lograron llegar a tiempo, atrapados en sus propias casas, o peor aún, en la oscuridad del exterior, mientras la plaga avanzaba implacable? La promesa de un nuevo amanecer parecía una quimera distante. La noche se cernía sobre el valle escondido, y con ella el verdadero horror de la plaga. Desde la plataforma elevada de la casa de Sor Esperanza, el pueblo se veía como un mar oscuro y serpenteante,
iluminado solo por las débiles luces de las linternas y las velas de los que aún resistían en sus hogares. El siseo se había convertido en una sinfonía macabra, un sonido constante que penetraba los huesos y la mente. En la plataforma el silencio era denso, solo roto por los sollozos ahogados de los niños y las oraciones murmuradas de los adultos. Había cerca de 30 personas apiñadas en el pequeño espacio, el temor aún presente en cada rostro, a pesar de la relativa seguridad de su refugio. Las serpientes, incapaces de escalar los lisos pilares de troncos, se acumulaban en la base de la casa, formando una montaña de cuerpos entrelazados, sus ojos brillando en la oscuridad como cientos de gemas malignas. El olor a reptil se hizo más intenso, casi insoportable. Los niños, al principio aterrorizados, se habían acurrucado junto a sus padres, buscando consuelo en el calor humano. Sor Esperanza, en medio de ellos, mantenía una calma sobrenatural. Su presencia infundía una paz inesperada. Había traído consigo mantas, algo de agua y pan seco, provisiones que había guardado previendo una emergencia, aunque nunca imaginó que sería de tal magnitud. Ella los animaba con palabras suaves, con miradas de comprensión. Dios nos protege, hijos. Tengamos fe. El amanecer traerá esperanza, susurraba, y sus palabras, a pesar de la situación desesperada, tenían un efecto balsámico. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada movimiento, cada sonido exterior, cada siseo más cercano provocaba un escalofrío colectivo. ¿Y si las serpientes encontraban una manera de subir? ¿Y si los pilares cedían bajo el peso de la casa y la presión de los miles de cuerpos reptilianos que los rodeaban? La noche era larga, interminable. Horas pasaron como siglos. El frío de la altura calaba los huesos, la fatiga pesaba en los párpados, pero nadie se atrevía a dormir profundamente. Un padre sostenía a su hija en brazos, cantándole una nana en voz baja. Una madre acariciaba el cabello de su hijo, contándole historias de tiempos mejores, con la esperanza de distraerlo del horror circundante. La conversación, antes un torbellino de pánico, se había transformado en susurros de consuelo y solidaridad. La comunidad, antes dividida por las burlas y el escepticismo, ahora se encontraba unida por un miedo común y una esperanza frágil. Todos comprendieron el sacrificio y la sabiduría de Sor Esperanza. Sus risas y dudas se habían transformado en respeto y gratitud. Las serpientes, con el paso de las horas, parecían volverse más frenéticas. Sus siseos eran más agudos, sus movimientos más erráticos. Era como si la marea reptil estuviera buscando una salida, una debilidad en la fortaleza de la monja. Algunos vieron a las serpientes más grandes intentar escalar, solo para caer de nuevo, frustradas por la superficie lisa de los troncos. Otros se aferraban a cualquier saliente, formando pirámides vivientes en su intento desesperado de alcanzar la altura. Era una batalla silenciosa, de resistencia y desesperación. Sor Esperanza encendió una pequeña lámpara de aceite y bajo su tenue luz leyó un pasaje de las Escrituras, una historia de fe y superación. Su voz resonó en la oscuridad, ofreciendo un bálsamo para los espíritus aterrados. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Un reto que pondría a prueba no solo la estructura física de la casa, sino también la fortaleza mental de todos los que se habían refugiado en ella. ¿Sería posible que las serpientes, en su implacable búsqueda de terreno seguro, encontraran una forma de escalar? ¿O se produciría algún otro evento que pondría en riesgo la precaria seguridad que tanto esfuerzo les había costado alcanzar, poniendo a prueba su fe hasta límites insospechados? La noche aún escondía sus secretos más oscuros. A medida que las horas pasaban,
La presión sobre los pilares de la casa de Sor Esperanza se hizo insoportable. Las serpientes, en su frenesí, no solo se acumulaban en la base, sino que muchas de ellas intentaban trepar los troncos, entrelazándose y formando un amasijo viviente que presionaba contra la madera. El siseo se había vuelto un murmullo constante, un sonido envolvente que penetraba hasta los huesos, mezclado ahora con pequeños crujidos de la madera que hacían que el corazón de los refugiados diera un vuelco. El olor a reptil era abrumador, pesado y nauseabundo, y se colaba por cada rendija, impregnando el aire de la plataforma. Los niños, al principio adormilados, volvieron a despertarse con el miedo en los ojos. Sus pequeños cuerpos temblaban. Los adultos se miraban entre sí, sin saber si esos crujidos eran parte de la resonancia de los miles de cuerpos reptiles que los rodeaban, o si la estructura misma estaba cediendo. Sor Esperanza, con una calma que parecía sobrehumana, se acercó a cada pilar, apoyando su mano, sintiendo la vibración y escuchando atentamente. Luego, con una seguridad que infundía confianza, les aseguró que los troncos eran fuertes, que habían sido preparados para resistir. Su voz, aunque suave, transmitía una convicción que calmaba, al menos por un momento, los nervios tensos de los aldeanos. Había reforzado cada unión con rezos y con el trabajo incansable de sus manos, guiadas por la premonición. La noche siguió su curso implacable. El frío se intensificaba con las horas más oscuras antes del amanecer. La fatiga se apoderaba de los cuerpos, el agotamiento mental era palpable, pero nadie podía cerrar los ojos por completo. Cada uno de los que estaban allí arriba recordaba su propia vida, sus risas y sus desprecios hacia la monja, y ahora, en la hora más oscura, esa mujer, cuya fe había sido el blanco de sus burlas, era su única salvación. La culpa se mezclaba con la gratitud, el miedo con la admiración. Fue en ese momento de extrema tensión que la luna, finalmente, se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz plateada sobre el valle. Lo que reveló fue aún más impactante. Las serpientes habían cubierto el pueblo por completo, transformándolo en una visión de pesadilla. Los techos de adobe, los caminos, los árboles, todo estaba cubierto por un manto oscuro y retorcido de reptiles. Era un espectáculo sobrecogedor, una manifestación de la naturaleza en su forma más aterradora e implacable. Pero la luz de la luna también reveló algo más. A medida que el frío de la madrugada comenzaba a calar, las serpientes, animales de sangre fría, empezaban a mostrar signos de ralentización. Sus movimientos se volvían menos frenéticos, sus siseos más espaciados. La marea reptil, aunque todavía inmensa, parecía perder parte de su impetuosidad. Sor Esperanza observó esto con una lucidez sorprendente. Sabía que las serpientes buscaban calor y que el frío de la madrugada, combinado con la humedad del ambiente, comenzaría a afectarlas. Era una ventana, una oportunidad. Pero la noche todavía no había terminado, y el amanecer, aunque prometedor, aún estaba lejos. La amenaza, aunque atenuada, seguía siendo omnipresente. La tensión era palpable, mientras los refugiados, con los ojos bien abiertos, esperaban el primer rayo de sol que pudiera disipar el horror. Pero ¿qué pasaría si las serpientes, en su desesperación por el frío, encontraran una última forma de atacar antes de que el sol hiciera su aparición? O si el frío no fuera suficiente para disuadirlas, dejando a los aldeanos atrapados en una espera que parecía no tener fin, en una torre de troncos rodeada de muerte? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una franja rosada comenzó a aparecer en el horizonte. El amanecer llegaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados.
un contraste chocante con el paisaje de horror que se extendía bajo ellos. Los primeros rayos de sol, tímidos al principio, se posaron sobre las cumbres de las montañas y luego gradualmente empezaron a iluminar el valle. Con cada haz de luz, una transformación lenta pero palpable comenzaba a ocurrir. Las serpientes, que durante la noche habían sido una fuerza imparable y terrorífica, ahora reaccionaban al cambio de temperatura. Al ser animales de sangre fría, el frío de la madrugada las había entumecido. Los miles de cuerpos que cubrían el pueblo comenzaron a ralentizar sus movimientos de manera drástica. Los iseos disminuyeron hasta convertirse en un eco lejano y la marea reptil parecía convertirse en una alfombra estática, inmóvil bajo la luz creciente. El alivio en la plataforma fue casi tan palpable como el miedo de la noche. Lágrimas silenciosas de gratitud corrían por los rostros de los aldeanos. Los niños, que se habían acurrucado en los brazos de sus padres, empezaron a levantar la vista, sus ojos curiosos explorando el paisaje aún aterrador, pero ahora inmovilizado por la mano del amanecer. Sor Esperanza, con una sonrisa serena que no había aparecido en toda la noche, levantó sus manos en señal de agradecimiento. «Gracias, Dios, por esta nueva luz», murmuró su voz cargada de emoción. Los aldeanos, siguiendo su ejemplo, también se unieron en un momento de oración y silencio, reconociendo la magnitud de la salvación que acababan de experimentar. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido por completo. Aunque inmóviles por el frío, las serpientes seguían allí, cubriendo cada rincón del pueblo. Era un campo minado de veneno, y nadie se atrevía a bajar de la casa. La espera, aunque menos desesperada, continuó. Necesitaban asegurarse de que el sol las calentaría lo suficiente como para que se retiraran a sus guaridas o se dispersaran, pero no lo suficiente como para que recuperaran su ferocidad nocturna. Las horas de la mañana transcurrieron bajo la atenta vigilancia de los refugiados. El sol ascendía en el cielo, y con cada hora que pasaba, el calor aumentaba. Poco a poco, las serpientes comenzaron a moverse, pero esta vez de manera diferente. En lugar de avanzar hacia el pueblo, iniciaron una retirada lenta y coordinada, buscando el refugio de las sombras, las grietas en las rocas y eventualmente la cueva de donde habían emergido. Era un éxodo inverso, una masa oscura que se arrastraba de vuelta a su prisión subterránea, dejando a su paso un rastro de escamas y un silencio inquietante. Cuando el último rastro de la plaga se desvaneció en el horizonte, el pueblo de Valle Escondido quedó en un silencio sepulcral, un silencio que ya no era de terror, sino de asombro y de una paz indescriptible. Los aldeanos en la casa de Sor Esperanza se miraron unos a otros, incrédulos. Habían sobrevivido, la fe de una mujer y su locura constructora los había salvado. Pero, ¿cómo se reconstruiría un pueblo después de tal trauma? ¿Y qué lecciones se aprenderían de una experiencia tan cercana a la aniquilación? Una experiencia que cambió la percepción de todos para siempre y que redefinió el significado de la sabiduría y la verdadera visión. El camino hacia la normalidad sería largo, pero la marca de esa noche permanecería grabada en el alma de cada uno. El descenso de la casa de Sor Esperanza fue diferente al ascenso. No había terror en los ojos, sino una mezcla de alivio, cansancio y una profunda reverencia. Los aldeanos bajaron por la misma escalera de cuerda, ahora con calma, observando el pueblo que se extendía bajo ellos. Las calles, los patios, los techos, todo estaba cubierto por un rastro de escamas brillantes, un recordatorio silencioso y horripilante de la noche de terror que habían vivido. El olor a serpiente persistía en el aire, una fragancia dulce y enfermiza que tardaría días en disiparse.
A medida que ponían los pies en tierra firme, el silencio de la comunidad era ensordecedor. Nadie hablaba, pero las miradas lo decían todo. La vergüenza por las burlas pasadas se mezclaba con una gratitud inmensa, un respeto que trascendía las palabras. Se acercaron a Sor Esperanza, que aún estaba en la plataforma, con sus manos unidas en oración. Uno a uno se arrodillaron ante ella, no como un acto de sumisión, sino de profundo reconocimiento. Sus lágrimas no eran de miedo, sino de un agradecimiento sincero y de una comprensión dolorosa. Hermana Esperanza, perdónenos, fuimos ciegos, nos reímos de su sabiduría, dijo doña Rosa, la misma que había liderado las burlas, su voz quebrada por la emoción. Otros se hicieron eco de sus palabras, sus voces entrecortadas por los sollozos. Sor Esperanza bajó lentamente de la casa. Su rostro estaba sereno, sus ojos irradiaban compasión. No había reproche en su mirada, solo un entendimiento profundo del error humano y de la capacidad de redención. No hay nada que perdonar, hermanos. La fe a veces se manifiesta de maneras que la razón no comprende. Lo importante es que estamos aquí, que hemos aprendido, respondió con su voz suave pero firme. Las siguientes semanas fueron un período de reconstrucción y de profunda introspección para el Valle Escondido. El pueblo entero se unió para limpiar el rastro de las serpientes, para reparar los daños, para cuidar de los enfermos y de los pocos que habían sido mordidos, pero que, milagrosamente, habían sobrevivido. La casa de Sor Esperanza, antes un objeto de burla, se convirtió en un símbolo de esperanza, un monumento a la fe y a la visión. Nadie volvió a reírse de ella. Al contrario, su palabra se convirtió en la más respetada del pueblo. La gente acudía a ella en busca de consejo, de consuelo, de esa sabiduría que había salvado sus vidas. Los niños, que antes la imitaban en son de burla, ahora la seguían con ojos de asombro, escuchando sus historias y sus lecciones de vida. La tragedia había transformado al Valle Escondido. El escepticismo había sido reemplazado por la fe, la burla por el respeto, la desunión por una profunda solidaridad. La comunidad había renacido, más fuerte, más unida y más consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de escuchar las voces que ven más allá de lo evidente. Pero, ¿cómo se asegurarían de que esta lección perdurara en el tiempo y qué tipo de sabiduría transmitida de generación en generación podría prevenir que una calamidad similar volviera a golpear, haciendo que el pueblo se mantuviera eternamente vigilante, aprendiendo de la experiencia y abrazando la peculiar visión de Sor Esperanza como su mayor legado y guía? El paso del tiempo en el Valle Escondido, después de la plaga, fue como un lento proceso de cicatrización. El pueblo, que había sido herido en su esencia, comenzó a sanar no solo físicamente, sino también espiritualmente. La casa de Sor Esperanza se mantuvo en pie, majestuosa y vigilante, una presencia constante que recordaba la noche de terror y la milagrosa salvación. Pero más que un monumento físico, la verdadera transformación se dio en el corazón de sus habitantes. La monja, que antes vivía en una especie de aislamiento autoimpuesto por su fe y sus sueños premonitorios, ahora era el centro moral del pueblo. Su sabiduría, antes despreciada, se había convertido en un faro. Las familias acudían a ella, no solo en busca de guía espiritual, sino también para pedir consejo sobre las cosechas, sobre las disputas vecinales, sobre la educación de los niños. Su ermita, antes solitaria, siempre estaba llena de gente que buscaba su palabra, su serenidad, su capacidad de ver más allá de lo evidente. Uno de los cambios más notables fue la manera en que el pueblo comenzó a relacionarse con la naturaleza.
Ya no la veían solo como una fuente de sustento, sino como una entidad viva, capaz de una belleza indescriptible y de una furia incontrolable. Aprendieron a respetar sus ciclos, a leer sus señales, a comprender que el equilibrio era frágil y que la supervivencia dependía de la armonía. La cueva de la serpiente, que antes era solo un lugar de leyendas y de temor supersticioso, se convirtió en un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de la necesidad de estar siempre atentos. Nadie se acercaba a ella sin una profunda reverencia, y se establecieron rituales de respeto para mantener el equilibrio con las criaturas que la habitaban. Los inviernos, aunque seguían siendo duros, se vivían con una nueva perspectiva. La gente aprendió a prepararse con mayor diligencia, no solo para el frío, sino para cualquier eventualidad. Los arroyos y ríos eran vigilados con más atención, las cuevas cercanas, monitoreadas. La historia de la plaga de serpientes se convirtió en la leyenda fundacional del nuevo Valle Escondido. Una historia que se contaba de generación en generación, no como un cuento de terror, sino como una epopeya de superación y de fe. Los ancianos, con el brillo de la memoria en sus ojos, narraban a los jóvenes cómo la monja, en medio de la burla, había construido un arca de salvación, y cómo su visión, su sueño, había sido la llave para la supervivencia. Los niños crecían con el respeto por Sor Esperanza arraigado en su corazón, aprendiendo que la verdadera sabiduría a menudo reside en aquellos que se atreven a pensar diferente, a seguir un camino que otros consideran una locura. La risa volvió al pueblo, sí, pero era una risa más consciente, más plena, teñida con la gratitud de la vida reencontrada. Las burlas se extinguieron por completo, reemplazadas por una reverencia casi sagrada por la figura de la monja. Ella vivió muchos años más, viendo a su pueblo prosperar, crecer, pero nunca olvidar la lección de aquella noche. Su casa elevada, con sus robustos pilares de troncos, se convirtió en un faro en el tiempo, un recordatorio silencioso de que a veces la salvación llega de donde menos se espera, de la fe inquebrantable de una persona que se atrevió a escuchar una voz que nadie más oía. Y así, el Valle Escondido, un pequeño rincón del mundo, se transformó en un testimonio viviente de cómo la adversidad puede forjar un espíritu inquebrantable y cómo una visión, por más extraña que parezca, puede salvarlo todo. Pero, ¿cómo se mantendría esta sabiduría a lo largo de los siglos sin que la modernidad o el olvido la diluyeran, asegurando que el eco de los siseos y la fe de Sor Esperanza siguieran guiando al pueblo en cada amanecer y cada crepúsculo, como un testamento eterno de su legado y su profunda conexión con la tierra y sus secretos, y cómo la casa de troncos se convertiría no solo en una vivienda, sino en un símbolo intemporal de la resistencia del espíritu humano, enfrentado a las fuerzas más primarias de la naturaleza. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en casi un siglo. El Valle Escondido floreció, conservando su esencia a pesar del inevitable paso del tiempo. La memoria de la plaga de serpientes y de la sabiduría de Sor Esperanza no se desvaneció, sino que se integró en el tejido mismo de la identidad del pueblo. La casa de troncos, ahora con la madera envejecida y oscurecida por el sol y la lluvia, seguía en pie, custodiando el valle desde su posición elevada. Se había convertido en un monumento viviente, un santuario de la memoria, un recordatorio palpable de la noche en que la fe y la visión de una mujer salvaron a una comunidad entera. Los descendientes de aquellos que vivieron la plaga contaban la historia con una reverencia casi mística. Los relatos se transmitían de abuelos a nietos alrededor de las hogueras, con cada detalle, cada siseo, cada lágrima de terror y alivio, recreado con una fidelidad asombrosa.
La figura de Sor Esperanza se había transformado en una leyenda, una santa protectora del valle, cuya sabiduría trascendía el tiempo. Las nuevas generaciones no se reían de lo diferente. Al contrario, aprendían a valorar las peculiaridades, a buscar la verdad más allá de las apariencias. La lección de escuchar las señales de la naturaleza, de respetar los sueños y las premoniciones, se había arraigado profundamente. Cada invierno lluvioso, cada siseo lejano en las montañas, era motivo de una vigilancia renovada, no de pánico, sino de una precaución informada. El pueblo había desarrollado una resiliencia única, una capacidad de anticipación y de unión frente a la adversidad. Ya no había espacio para el escepticismo ciego. La experiencia había forjado una fe colectiva en la posibilidad de lo inesperado. Incluso con la llegada de la modernidad, con caminos que conectaban el valle con el mundo exterior y la llegada de nuevas tecnologías, el espíritu de la historia de Sor Esperanza se mantuvo intacto. Los visitantes que llegaban al Valle Escondido se sorprendían al ver la peculiar casa de troncos elevada, y los lugareños, con orgullo y solemnidad, compartían la historia de su origen. No era solo una anécdota local, era un testimonio universal de la fuerza del espíritu humano. La comunidad prosperó, pero nunca olvidó sus raíces, ni la profunda conexión con la tierra que la rodeaba. Los niños jugaban bajo la sombra de la casa de la monja, y sus risas resonaban en el aire, pero siempre con un respeto tácito por el significado de ese lugar. La sabiduría de Sor Esperanza no solo había salvado vidas, sino que había modelado una cultura de respeto, de previsión y de fe inquebrantable. El Valle Escondido se convirtió en un refugio, no solo de una plaga física, sino de la indiferencia y el olvido. Se mantenía como un faro de esperanza, un lugar donde la historia de una mujer, su sueño y su arca de troncos seguía inspirando a generaciones. Y así, la monja que fue objeto de risas se convirtió en la guardiana de un legado, en la protectora de un pueblo que aprendió que la verdadera fortaleza reside en la visión, en la compasión y en la capacidad de ver más allá de lo que los ojos comunes perciben. Pero, ¿cómo se adaptaría esta sabiduría ancestral a los desafíos de un futuro en constante cambio? ¿Y cómo se asegurarían de que la historia de la plaga de serpientes no fuera olvidada, sino que se transformara en una guía perenne para las nuevas amenazas que el mundo inevitablemente presentaría, manteniendo viva la llama de la fe y la previsión en un mundo que a menudo olvida las lecciones del pasado y el eco de las premoniciones que salvan vidas? La historia del Valle Escondido y de Sor Esperanza trascendió sus propias fronteras. Investigadores de universidades, historiadores y curiosos de todo el mundo comenzaron a visitar el pueblo, atraídos por la fascinante narración de la monja que, con una visión profética, había salvado a su comunidad de una catástrofe natural. La Casa de Troncos se convirtió en un punto de referencia no solo local, sino global, un ejemplo vivo de la resiliencia humana y de la poderosa influencia de la intuición y la fe. Los relatos de los ancianos del pueblo fueron meticulosamente registrados. Cada detalle de la noche de la plaga y los días de la construcción de la casa se documentó con precisión. Los científicos estudiaron los patrones climáticos de aquellos inviernos, la proliferación de serpientes en la cueva de la serpiente, intentando encontrar explicaciones racionales a un evento que, en muchos aspectos, desafiaba la lógica. Pero lo que no pudieron medir con sus instrumentos fue el impacto espiritual y emocional de la experiencia. La historia de Sor Esperanza no era solo un caso de estudio. Era un relato del corazón, una epopeya que tocaba las fibras más íntimas del ser humano.
Se escribieron libros, se hicieron documentales, y el nombre de Sor Esperanza, la monja visionaria, se difundió por el mundo. El pueblo, orgulloso de su historia, compartió su legado con humildad y sabiduría. Los habitantes del Valle Escondido se convirtieron en los guardianes de esta memoria, no solo por mantener viva la historia, sino por vivir los principios que la habían forjado. Practicaban una vida de respeto por la naturaleza, de solidaridad comunitaria y de una fe inquebrantable en la posibilidad de lo extraordinario. Cada vez que una nueva generación nacía, la historia de la plaga de serpientes era la primera que escuchaban, inculcándoles desde pequeños la importancia de la previsión, de la empatía y de la valentía. La casa de troncos, aunque ya no habitada por la monja, pues ella había partido en paz muchos años atrás, dejando un vacío, pero un legado imborrable, se mantuvo cuidada con esmero, sus maderas restauradas periódicamente, sus alrededores limpios. Se organizaban peregrinaciones a la casa no solo por su valor histórico, sino como un lugar de reflexión y de inspiración. La gente venía a meditar sobre la fuerza de la fe, sobre la importancia de escuchar las voces internas, sobre la capacidad del ser humano para superar lo inimaginable. La presencia de Sor Esperanza seguía sintiéndose en el valle, en el aire puro de las montañas, en el murmullo del río, en la calma de las noches estrelladas. Su espíritu se había fusionado con el paisaje, con la identidad misma del pueblo. La historia de las burlas iniciales, de la desesperación colectiva, de la salvación milagrosa y de la transformación final, era un recordatorio constante de que la verdadera sabiduría a menudo se esconde en los lugares menos esperados, en las acciones más inusuales. El Valle Escondido ya no era solo un pequeño pueblo andino, era un símbolo universal de esperanza. Un faro que brillaba en la oscuridad de la incertidumbre, demostrando que la fe, combinada con la acción y la visión, tiene el poder de cambiar el destino, de forjar un futuro más resiliente y más compasivo. Pero, ¿podría este legado trascender los ciclos de la historia y las tendencias del olvido? ¿O correría el riesgo de convertirse en solo una anécdota más en el vasto tapiz del tiempo, perdiendo su fuerza y su capacidad de inspirar a aquellos que, en el futuro, se enfrentarían a sus propias plagas, sus propios desafíos, y qué harían las próximas generaciones para mantener viva esta llama y asegurarse de que la sabiduría de Sor Esperanza continuara resonando en cada rincón del planeta, guiando a la humanidad hacia un camino de mayor comprensión y de profunda conexión con el mundo que nos rodea, y así seguir construyendo, ladrillo a ladrillo, el futuro que todos anhelan, con la mirada puesta en el horizonte y el corazón abierto a la inspiración que surge de lo más inesperado. La casa de troncos de Sor Esperanza se convirtió en mucho más que un refugio. Se transformó en un centro de conocimiento, en una escuela de vida. Los ancianos del Valle Escondido, con la bendición de la memoria de la monja, comenzaron a usar la elevada estructura para impartir sus propias lecciones a los jóvenes. No eran lecciones de libros, sino de la experiencia, de la observación de la naturaleza, de la escucha atenta a las señales del mundo. Desde la plataforma les enseñaban a reconocer los patrones de las lluvias, los movimientos de los animales, el silencio que precede a la tormenta. Les hablaban de la importancia de la comunidad, de la solidaridad, de la humildad frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. La casa, con su vista panorámica del valle, se convirtió en un observatorio, un lugar donde se aprendía a mirar más allá de lo evidente, a percibir las sutilezas que la vida urbana a menudo oscurece. Los niños, sentados en las viejas maderas, escuchaban fascinados las historias de la plaga,
aprendiendo no solo sobre las serpientes, sino sobre la resiliencia del espíritu humano. Aprendían que no debían reírse de lo que no entendían, que la sabiduría a menudo se manifiesta de formas extrañas, y que la fe, cuando se traduce en acción, puede mover montañas, o, en este caso, elevar una casa por encima del peligro. La leyenda de Sor Esperanza se extendió y enriqueció. Se contaban anécdotas sobre su bondad, sobre su paciencia infinita, sobre su capacidad de ver la belleza en lo simple y la verdad en lo profundo. Su figura se convirtió en un arquetipo de la mujer fuerte y visionaria, una fuente de inspiración para las jóvenes del valle, que ahora se atrevían a soñar más allá de las expectativas tradicionales, a escuchar sus propias voces interiores y a perseguir sus propias pasiones. El Valle Escondido, a pesar de su aislamiento geográfico, se abrió al mundo a través de su historia. Recibía a estudiantes de ecología, de antropología, de teología, todos buscando comprender el milagro de su supervivencia y la profundidad de su transformación. Los visitantes eran recibidos con una hospitalidad genuina y con la oportunidad de escuchar la historia de primera mano, de sentir la energía de un lugar donde la adversidad había engendrado una fe inquebrantable. La lección más profunda que el Valle Escondido ofreció al mundo fue la de la interconexión. Entendieron que todo está conectado, los ciclos de la naturaleza, las acciones humanas, las premoniciones, la fe. Que una pequeña acción, nacida de una visión, puede tener consecuencias monumentales, y que la verdadera seguridad no reside en la ignorancia, sino en la vigilancia, en el respeto y en la capacidad de adaptación. La casa de Sor Esperanza, sus pilares de troncos firmemente anclados en la tierra, se alzaba como un símbolo de esa verdad eterna, un faro de resiliencia que continuaría inspirando a las generaciones venideras. Su historia, que comenzó con la burla y el escepticismo, se había convertido en un himno a la perseverancia, un canto a la sabiduría que se atreve a desafiar lo convencional y una prueba viviente de que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de contornear la situación con un final feliz, si uno tiene la fe para construir su propio arca en medio del desierto. El legado de Sor Esperanza y su casa de troncos no era solo una historia del pasado, sino una guía para el futuro, un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza radica en la humildad para escuchar lo que pocos oyen y la valentía para actuar cuando otros se ríen. La monja que fue objeto de burlas dejó un testamento eterno de sabiduría y resiliencia, grabado en la madera de su casa y en el corazón de un pueblo que aprendió a ver con los ojos del alma, y a construir su futuro sobre pilares de fe inquebrantable, una casa a la vez, un sueño a la vez, enfrentando cada desafío con la misma calma y determinación que ella demostró, sabiendo que la vida, a pesar de sus giros inesperados, siempre ofrece una salida, un camino hacia la esperanza, incluso cuando el mundo entero se ríe de ti. Su sabiduría, un eco en el viento andino, sigue resonando. Escucha a tu corazón, incluso cuando el mundo te contradiga, porque en sus susurros reside la verdadera salvación. Porque no era solo una casa, era un testamento de fe, una esperanza elevada sobre el escepticismo, lista para enfrentar la plaga que solo ella podía prever. ¿Crees que esto realmente sucedió? ¿Has vivido algo similar, esa sensación de que una corazonada o una voz interior te guiaba hacia una verdad que nadie más podía ver? Si esto te conmovió, si esta historia de fe y superación resonó en tu alma, es porque este video necesitaba llegar hasta ti.
La vida está llena de plagas, metafóricas y reales, y la capacidad de Sor Esperanza para ver más allá, para construir su refugio a pesar de las risas, nos enseña una lección invaluable.